Hola, bienvenidos a una buena entrevista. En esta entrevista voy a platicar con mi amiga, la doctora Micaela Molinero. La doctora Micaela es cardióloga, es especialista en falla cardíaca y en trasplante cardíaco y en ecocardiografía. Y bueno, el objetivo de esta entrevista es que comparemos y platiquemos un poco cómo es los servicios de salud y el ser médico en Argentina comparado con México. Muchas gracias por acompañarnos, Micaela. No, gracias a vos, Armel, gracias por invitarme a participar de estas conversaciones que ya he escuchado varias que has tenido, muy interesantes. Así que bueno, gracias por invitarme. Oye, platícanos un poco quién eres tú dentro y fuera de la medicina, de dónde eres y por qué estudiaste medicina. ¿De dónde soy? Bueno, originalmente nací en Venezuela, pero viví en Argentina toda mi vida. Mis papás son argentinos. Yo Inicialmente había estudiado ingeniería y después decidí cambiarme a medicina cuando tuve la oportunidad de trabajar con un médico y ver la pasión que tenían por ayudar pacientes. Él se dedicaba a algo muy específico, que era psicología y medicina del deporte, ayudaba a atletas y ayudaba a un montón de gente a empezar a hacer ejercicio y a cuidarse, a bajar de peso, a tener un estilo de vida sana. Tenía relación muy cercana y muy personal con los pacientes y eso me pareció, ver lo que lograba, me pareció increíble. Y bueno, después de aproximadamente 2 años en la carrera de ingeniería, renuncié y me pasé a medicina. En ese momento hice un año de lo que se llama curso de ingreso en la universidad pública, que son todas materias básicas para lo que se llaman ciencias biomédicas, donde se incluía psicología, pues yo todavía no sabía si iba a hacer medicina o no. Y finalmente me decidí por medicina. Y ahí nuevamente cambié de universidad para seguir medicina, pero me fui a una universidad del sistema privado. Y bueno, acá estamos. Hice toda la carrera de medicina, la residencia de cardiología en Argentina y, como dijiste, bueno, las subespecialidades las tuve que, o prefería hacerlas fuera del país. Un poquito Ok. ya charla de por qué. Oye, y platícanos un poco, cuando tú acabas la preparatoria, directamente en Argentina pasas a las escuelas de medicina y qué oportunidades de escuelas de medicina hay. Sí, en Argentina cuando terminas lo que nosotros le decimos el secundario, ya tenés que saber lo que vas a hacer. ¿No? Desgraciadamente las universidades no ofrecen un inicio común a carreras, lo cual te daría 3 años como para dedicarte a ciencias y después elegir qué ciencia te gusta. Entonces, si empezás como médico, después decidís ser biólogo, es como arrancar todo otra vez, Ujú. sobre todo encima si vas a cambiar de universidades. En Argentina hay dos tipos de universidades, está la universidad pública estatal totalmente gratuita, y hay una por provincia prácticamente, más la Universidad de Buenos Aires, que es tal vez la más reconocida, y después hay universidades privadas. En las universidades privadas hay, en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, voy a decir que la mayoría del estudio de medicina se concentra en la provincia de Buenos Aires. Recibimos gente del exterior y de otras provincias que vienen a estudiar a Buenos Aires. Están la mayoría de las facultades ahí. Hay por lo menos 5 universidades privadas, así que puedo contar, más la Universidad de Buenos Aires. Y Ujú. decimos, toda la gente del interior, a menos que lo hayan logrado ingresar en algunas universidades muy grandes que hay, una en Santa Fe y otra en Mendoza, en general viajan a Buenos Aires y se mudan a Buenos Aires los chicos para estudiar medicina. Eh, Hay estudiantes extranjeros también, las universidades son abiertas para, hay muchos convenios con Sudamérica, así que pueden venir a estudiar, lo mismo que para la residencia. Lo único que tienen que tener para la residencia es un documento nacional de identidad, pero que es muy fácil de obtener como extranjero, es muy fácil migrar a Argentina. Argentina constitucionalmente, o sea, dentro de la Constitución, tiene una política de apertura para migrar, para gente que migra, porque es básicamente nuestra identidad. O sea, es un país formado por inmigrantes. Pues fíjate que en México es más o menos parecido. Hay universidades públicas que son de tradición y que son extraordinariamente buenas, que son gratuitas, también no pagan nada. Y hay universidades ahora privadas en el que un poco la educación es un poco más personalizada. El volumen de estudiantes es mucho menor, está un poco más supervisada, está todo un poco más cuidado. Y sí, casi en todos los estados de la República hay como las dos opciones de poder estudiar ahí, ¿no? Oye, y en el caso de Argentina, la medicina también está muy centralizada a ciudades grandes. Por ejemplo, en México
los hospitales pues más grandes están en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, como las ciudades grandes, y a veces es un batalle para los estados más pequeños el tener nivel de atención muy especializada. Definitivamente sí. Argentina, si bien es un país que se autodeclara federal, está muy centralizado en lo que es la ciudad de Buenos Aires, o sea, el centro de la provincia de Buenos Aires. A las otras dos ciudades más grandes o tres ciudades más grandes de Argentina tienen centros importantes, son Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Pero Argentina es un lugar enorme, con muy poca gente, pero es un lugar enorme. Entonces yo diría que quien está fuera de esas ciudades, el nivel de atención y el nivel de tecnología es marcadamente diferente. En general buscan venir a atenderse, si pueden, si tienen los recursos, a la ciudad de Buenos Aires. Y mismo las obras sociales. En Argentina el acceso a la salud es público, o sea, es universal, todos estamos, cualquier ser humano, ni siquiera tiene que ser argentino, está cubierto por el sistema universal de salud. O sea, si te pasa algo, estás cubierto ahí. Pero en el momento que conseguís un trabajo, estás obligado por ley a estar registrado dentro de la seguridad social. La seguridad social no hay una, cada gremio arma la propia. Entonces el gremio de gastronómicos tiene su seguro social, el gremio de conductores tiene su seguridad social, el gremio de profesores y maestros tiene su seguridad social. Pero estás obligado a aportar a una desde el momento que estás trabajando en relación de dependencia, que no es mucho el trabajo en relación de dependencia en Argentina. La mayoría del trabajo, desgraciadamente, es en negro, le decimos en negro o no formal, informal. Igual que en México. Entonces, una vez que perteneces a una de estas obras sociales, la obra social tiene una determinada cantidad de centros que trabajan para ella. Y si, por ejemplo, perteneces a esta obra social, pero estás viviendo en Santa Cruz, que es una provincia bien al sur del país, y no se te puede atender en Santa Cruz, la obra social te trae a su centro, o debiera traerte a su centro especializado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Pero generalmente no les rinde tener un centro especializado en Buenos Aires y otro en Santa Cruz, porque la cantidad de afiliados en Santa Cruz no lo ameritaría. Y eso lo hace un poco más injusto. Oye, ¿y cómo es la escuela de medicina? Por ejemplo, en México hay algunas universidades que son 7 años, pero el promedio son 6. Y lo que hacemos son 4 años académicos, empezamos con bioquímica, anatomía, empezamos a ver materias un poco más clínicas. Luego el 5.º año son el internado, que son prácticas en los hospitales. Y luego hacemos un 6.º año, en México se hace un año completo de servicio social, o en una comunidad rural, o en investigación, o en diferentes organizaciones. ¿Cuánto dura la carrera en Argentina y cómo se organiza? En Argentina la carrera básica son 6 años. Son los primeros 3 años, se le llama ciclo biomédico o ciclo básico, donde se hace, como decís vos, la parte de ciencias o académicas con anatomía, biología, bioquímica, farmacología, patología, histopatología, embriología, etc. Y después los últimos 3 años se le llama ciclo clínico, donde ya empezás a hacer toda la formación dentro de los hospitales y vas a hacer medicina interna, endocrinología, cardiología, cirugía, pediatría, a lo largo de esos 2 años en realidad, y el último año es también formación clínica, pero se le llama internado rotatorio, como ustedes, donde haces 3 meses en las troncales, pediatría, ginecología, en cirugía y medicina interna. Esto puede variar por universidad. Mi universidad incluía un internado rural, que era ir a hacer exactamente pediatría, cirugía, medicina interna, pero en un hospital de pocos recursos en el interior del país. La universidad pública le agrega a estos 6 años un año de ciclo básico común, se llama, que es para ingresar a la universidad, o sea, no ingresás a medicina a menos que apruebas todas las materias del ciclo básico común, que son física, matemática, química, pensamiento científico y sociedad y Estado. Pero Oye, eso es...
Y luego, ¿cómo los médicos hacen una especialidad? Por ejemplo, en México, uno de los problemas que tenemos, bueno, para empezar, el servicio social que te comento, que es el año que hacemos rural, esos son espacios que se cubren pues en clínicas pequeñas o en hospitales pequeños rurales, en donde a veces no hay médicos. Entonces, durante ese año, los médicos generales que se quieren graduar o quieren graduar, pues ocupan esos espacios. En Argentina, ¿cómo es? ¿Quién ocupa esas clínicas pequeñas, de lugares remotos y a veces inseguros? En general se pueden ocupar por alguien que recién haya terminado la Facultad de Medicina. O sea, después del internado rotatorio te recibís, supongamos aprobaste todos tus exámenes y te podés registrar en el Ministerio de Salud y obtener tu licencia médica. Entonces, al momento que vos tenés la licencia médica ya podés ejercer. La ley de ejercicio de medicina dice que vos estás libre de ejercer dentro de todos los ámbitos de la salud abarcados por la Facultad de Medicina. Claramente después tienen lo que se llama anunciarse como especialista, pero eso iría por otro lado. Entonces, para ejercer como médico generalista, estar en una guardia, atender para cuestiones, una guardia, nosotros le decimos a la emergencia, perdón. En la guardia de emergencias, con el título médico alcanza, y muchos hacen esto, se reciben de médicos y van a trabajar a hospitales pequeños en la guardia de emergencia o aún en la sala de internación, a ver pacientes en el día a día, sin haber hecho ningún tipo de residencia. O tal vez lo hacen en paralelo a una formación de posgrado para obtener algún título de especialista sin hacer residencia, que se puede, desgraciadamente, porque yo no estoy a favor, porque no es el mismo tipo de formación, pero hay estas alternativas para conseguir especialidades o entrenamientos fuera del marco de la residencia, dado que los puestos de residencia, como en todo el mundo, son limitados, ¿verdad? Pues yo diría que en México, por ejemplo, sería extraordinariamente raro tener médicos generales en los hospitales. Casi siempre trabajan en sus propias clínicas, en farmacias o en lugares, sí hospitales, pero hospitales también dentro del interior de la República muy chiquititos. Casi todos los médicos generales trabajan en general en consulta. Y aquí tenemos algo también un poco viciado en México, que son farmacias que contratan a médicos para que puedan dar consulta para cosas así, pues de primera atención dentro de la farmacia y compren las medicinas en la farmacia también. Y eso muchos médicos generales trabajan así. Ahora, platícame un poco de cómo es el proceso de hacerte especialista. En México, por ejemplo, hacemos un examen nacional que se llama ENARM. Lo presentamos todos los médicos generales que quieren hacer una especialidad, pero el problema es que hay muy pocos espacios para hacer la especialidad. Más o menos rechazan como de 6 que quieren aplicar o que aplican, más o menos 1 lo aceptan. Entonces, tienes que hacer este examen y si lo apruebas, entonces ya vas a los hospitales a su propio examen interno o su propio proceso de selección para ser especialista. Y esa es la única manera de volverte especialista en México. En Argentina hay varias maneras. El Ministerio de Salud permite denunciarse como especialista a cualquier persona que tenga la formación de posgrado, o sea, un título universitario, y entonces muchas universidades privadas lanzaron el curso de especialista. Entonces podés pagar un curso teórico que dura 2 años, es un curso universitario, es pago, y arreglar prácticas de especialistas, ir a rotar un servicio de cardiología. Muchos de estos hospitales tienen sus propios servicios y eso es como logran darles el título de posgrado de esta forma. La Universidad de Buenos Aires, las universidades públicas no lo hacen. La única forma de conseguir un título de Universidad de Buenos Aires es hacer una residencia. Sin título universitario, pero con una residencia, con un título de un hospital, de una residencia completa, podés también ir al Ministerio de Salud y ellos ya te permiten anunciarte como especialista. El ingreso a residencias, no tenemos nada centralizado como tienen ustedes, desgraciadamente. Cada residencia tiene su propio examen de residencia, o sea, no solo cada especialidad, cada hospital decide cómo es el ingreso a sus residencias. Entonces, típicamente terminamos de estudiar en general, supongamos que rendís todos los finales en diciembre o en febrero, y ya para poder arrancar una residencia en junio tenés que rendir exámenes de residencia. Vas a rendir, o en general en promedio rendimos entre 5 y 10 exámenes de residencia, multiple choice, y uno es para cada
hospital. Entonces, si quiero hacer mi residencia en el hospital italiano, rindo el examen del hospital italiano, el examen del hospital alemán, el examen de los hospitales asociados a la Universidad de Buenos Aires, el examen de la municipalidad, el examen de tal distrito de la provincia. Entonces, cada uno, supongamos, para el ejemplo de cardiología, cada uno de estos hospitales va a tener un determinado número de puestos de cardiología. Mi hospital tiene 4 puestos, el italiano tiene 4 puestos, el alemán tiene 2 puestos. Entonces, para aumentar mis chances, yo rindo en todos los lugares donde haya un puesto de cardiología. Pero no voy a rendir en un hospital donde no haya cardiología, porque no es mi interés. Claro. Entonces, uno elige, o por ejemplo, tampoco voy a rendir en un hospital que esté a 80 kilómetros de donde vivo o donde quiero vivir si no me interesa mudarme. Hay gente que se muda porque el hospital es tan bueno que se mudaría si entrara a esa residencia específica. Entonces te pasa que gente del interior que hizo toda su facultad de medicina en otra provincia viene a hacer la residencia en la ciudad de Buenos Aires, donde están los centros de avanzada, ¿verdad? Con toda la tecnología, donde se puede hacer trasplante, depende del nivel de tecnología con el cual quieras formarte durante la residencia. Y casi todos sabemos que mientras mayor cantidad de pacientes y recursos el hospital tenga, mejor formado vas a estar, o por lo menos más actualizado también. Oye, ¿y cómo es? Está súper interesante esto que acabas de platicar. O sea, tú pagas un curso, y supongamos de cardiología, y puedes hacer rotaciones en el hospital, les demuestras que tienes la experiencia, ¿y ya eres cardiólogo con eso? Sí. Wow. Y luego, ¿cuál es la diferencia en el día a día, por ejemplo, en la percepción de los pacientes? ¿Los pacientes prefieren a gente que hizo la especialidad en un hospital con el rigor y todo, o gente que está solamente validada? ¿Cómo es? Lo gracioso es que el paciente no lo sabe. Ya. En el momento de conseguir trabajo, yo creo que si vas a los hospitales donde es más difícil conseguir trabajo, claramente no van a aceptar libremente a alguien que se esté anunciando como cardiólogo sin haber hecho la residencia. Ya. Entonces, si bien te permite decir que sos cardiólogo para ir a tener un consultorio de cardiología y ver hipertensión, ver palpitaciones, es muy poco probable que termines trabajando en una unidad coronaria de un centro de avanzada. Podés terminar trabajando como cardiólogo en algún centro, como decís vos, más del interior del país donde no hay otro cardiólogo. Entonces es mejor alguien que por lo menos hizo un posgrado a que dejar al mismo médico de familia haciendo de cardiólogo. Ya. Y o sea, es la distribución de recursos, desgraciadamente es así. Los pacientes en general no entienden estas sutilezas, no las saben. El médico se anuncia de cardiólogo y se anuncia de cardiólogo y no va a entender el paciente la diferencia entre haber hecho una residencia o no. Algunos pacientes más formados o educados, o sea, asumen que si vos sos un cardiólogo que está trabajando en tal hospital, estás bien formado. Que dentro de todo es cierto, porque los hospitales saben a quién contratan. Pero dentro de las instituciones privadas ambulatorias, de consultorios, ya es más difícil saber qué tipo de médico estás teniendo. Casi todos publican una viñeta diciendo de dónde se formó el médico, pero depende también del nivel socioeducativo del paciente, si se va a buscar esto o no. Oye, Micaela, y platícame un poco, ¿cómo es el hacer la residencia? Nosotros, por ejemplo, estándar, nuevamente hay muchas excepciones porque nuestro sistema de salud también es múltiple, pero en promedio los residentes hacen guardias cada tercer día. Por ejemplo, empiezan 7 de la mañana de lunes y terminan el martes a 2 de la tarde o a veces más tarde, ¿no? Y hay algunas rotaciones en las que te puedes ir temprano. Y básicamente vives toda la especialidad haciendo guardias así, a excepción de que tengas rotaciones o vacaciones o así. ¿Cómo es con ustedes? Puntualmente en mi residencia, y casi todas eran parecidas. Yo en primer año de residencia tenía 12 guardias obligatorias por mes, de 8 a 12, pero digamos 10 por mes. En teoría las guardias por ley debieran estar separadas por 48 horas entre una guardia y la otra, teoría. En Argentina hay muchísimas teorías y en la práctica siempre cambia. Nosotros tenemos una frase que dice, echa la ley, echa la trampa. Me gustó. Durante el primer año de residencia, yo puntualmente, hasta que fui jefe de residentes, no había día posguardia. O
sea, que estabas de guardia, por ejemplo, un lunes, arrancaba tu día a las 7 de la mañana, tu guardia terminaba a las 7 de la mañana, al otro día tenías el día normal, que es de 7 a 4, 5 de la tarde, y ahí recién te ibas a tu casa, con suerte, si no te habían castigado o no había pasado algo por el estilo, porque también teníamos un sistema de castigos. Esto filosóficamente cambió mucho, como cambiaron muchas cosas culturales en el mundo, desde el trato a las mujeres, pero esta cuestión de lo que se llama la residencia jerárquica, paternalista, con castigos cambió bastante. Yo ya cuando estaba de jefa residente traté de implementar el día posguardia y obligaba a los residentes a que se fueran al mediodía, como hacen ustedes, a descansar. Con mucha resistencia de los propios residentes, o sea, de los residentes de los residentes mayores, nosotros le decimos, o superiores, donde ellos tal vez decían, si yo no tuve día posguardia, ¿por qué ellos tienen día posguardia? Y está reglamentado el día posguardia, de la reglamentación a la implementación hay siempre un gran bache, pero creo que ahora en general casi todos los hospitales lo han dejado claro el día posguardia, porque la nueva generación de médicos no aceptaría. La mentalidad de los chicos más jóvenes, a diferencia de mi generación, no aceptaría este tipo de situaciones donde uno puede trabajar más de 24 horas seguidas. Entonces, creo que hubo un cambio de mentalidad que la verdad que es muy positivo. O sea, ya se implementó el... Yo creo que a nosotros en México nos falta todavía mucho eso, porque sí hay lugares en donde haces guardias de 30, 33 horas todavía, y sobre todo en México sí hay lugares en donde te castigan. Hay instituciones en las que no, pero hay muchas en las que sí, y te dicen, te quedas 2 días en el hospital guardado, 3 días en el hospital guardado. O sea, eso sí existe, y no hay una institución, o todavía no nos hemos unido para protegernos en ese sentido, ¿no? ¿Y como cuánto es el salario de un médico residente en promedio, en dólares americanos? Yo diría que en promedio, tal vez el primer año de la residencia están $200 americanos, y hacia el final de la residencia, según el hospital donde estés, puede estar entre cualquier lugar entre 300 y 500 o $600. Es muy difícil calcular, por esto que habíamos comentado, que habíamos charlado un poquito fuera de cámara, del tema que en Argentina no hay un solo dólar, entonces decirte cuánto es el valor del dólar depende de qué dólar considero, pero diríamos en promedio, promediando los $3 y todos los sueldos, sería ese el sueldo del residente. Hacia final de la residencia, porque es un sueldo bajo, no es que Argentina es un lugar barato para vivir, donde $500 te compran un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, hacia el final de la residencia, a medida que te van bajando la cantidad de guardias, como dije, al primer año de residencia tenía que hacer entre 8 y 10 guardias que no eran pagas, estaban incluidas dentro del programa de residencia. Pero a medida que vas avanzando en la residencia, tenés que hacer menos guardias. Entonces tenía 4 guardias dentro del programa de residencia y yo tal vez hacía otras 4 guardias que se me las pagaba, las iba tomando, 4 o 5 las que surgieran, y eso me complementaba el sueldo. Porque si no, realmente un sueldo, para dejarlo claro, un sueldo de residente de primer año no te dejaría alquilar una casa. Claro, sí. Exactamente es lo mismo en México. En México más o menos la paga de residentes es como alrededor de $500 americanos, como entre 500 alrededor de eso. Depende de los hospitales, si eres privado, si eres público, etcétera. Eso definitivamente no puedes mantener una vida con eso, es demasiado poco dinero, pero el problema es que encuentras la forma, porque en México sería muy difícil que trabajaras haciendo la especialidad. Imagínate que estás teniendo guardias cada tercer día, los espacios para poder trabajar en cualquier otra actividad es muy difícil. Y nosotros, por ejemplo, a nosotros no nos pagan por hacer guardias de más. O sea, si alguien falta, se incapacita, decimos, te vacunan y te toca y punto. O sea, no te pagan más por trabajar más. Tendrías que, pues, trabajar tal vez como médico general o una cosa así, lo cual es bastante raro. Es bastante complicado también. Y platícame un poco, cómo son las especialidades. Por ejemplo, en México tenemos, después de que pasas el examen nacional de residencias, aplicas para las troncales, que son medicina interna, pediatría, cirugía, etcétera. Y una vez que entras, puedes terminar medicina interna y hacer una subespecialidad. Hay algunos hospitales que no te piden la subespecialidad. Es un poco un relajo,
Por ejemplo, puedes ser reumatólogo en algunos hospitales sin ser internista, en otros te piden ser internista, pero sí hay un poco de flexibilidad en quedarte como internista y moverte. ¿Cómo son las especialidades allá? Por ley, porque otra vez, como dijimos, como dije antes, hecha la ley, hecha la trampa. Por ley, hay 3 tipos de residencias en Argentina. La básica, que incluye medicina interna, pediatría, cirugía general. La posbásica, que una vez que vos hiciste una de estas básicas, te subespecializás. Entonces, como cirujano podés avanzar hacia cirugía de paredes, hacia cirugía de vías hepatobiliares. Como internista, avanzarías a gastroenterólogo, a nefrólogo, a dermatólogo, y bueno, y pediatría lo mismo. Estas son entonces básica y posbásica. Después hay una que se llama básica articulada, que es un poco lo que vos mencionás, donde aplicás a la residencia de esa especialidad ya desde el principio. Por ejemplo, cardiología, en mi caso, es una básica articulada, donde yo apliqué para la residencia de cardiología. Dentro de la residencia de cardiología, mi primer año fue medicina interna, y después ya hice 3 años, en mi caso 4, se puede expandir, de cardiología, exclusivo de cardiología. Con el tiempo, muchas más de estas especialidades que antes eran exclusivamente posbásicas, empezaron a ofrecerse como básicas articuladas en algunos centros, como decís vos, en México. Y yo creo que esto depende mucho de, a veces, la necesidad de que los centros tienen de tener especialistas, pero vamos a ser claros, un residente es un médico especializado que es barato. Entonces, creo que comparte de la necesidad de tener médicos especialistas y hacerle la especialidad más apetecible a los residentes también, es que se crearon estas residencias básicas articuladas, que para ser nefrólogo no tengas que hacer 6 años de residencia después de la Facultad de Medicina, sino que al articularla, lo haces que ser nefrólogo solamente te cueste 4 años. Ya. Esas vías que están disponibles son las más competitivas. La mayoría de los médicos que quieren ser nefrólogos van a apuntar primero a la articulada, y si no logran un puesto en esa, van a hacer el camino de hacer medicina interna, que es más fácil ingresar, hacer los 3 años de medicina interna, que creo que a diferencia de México son 3 y no 4, y después sin examen, pero solo con entrevista, conseguir un puesto de nefrología. Lo que tienen también es que las residencias posbásicas a veces también los sueldos son distintos. Hay algunas residencias posbásicas, desgraciadamente en Argentina, son gratis. Así que... pues aquí también, ¿eh? Aquí también. Sí, el fellow también ofrecen, los hospitales aquí también en México ofrecen 5 plazas pagadas y dicen, bueno, te aceptamos, pero no te podemos pagar. Y entonces, pues eso es tan injusto y es impensable. O sea, tener personas a las que les estás exigiendo, poniendo de guardia, dándoles responsabilidades y no les pagas nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muchos médicos lo hacen porque pues es la única forma de volverte especialista, pero pues obviamente tienen que tener un trabajo para poderse mantener porque en su especialidad no les están pagando. En Argentina bueno, antes tal vez de la pandemia, hubo una marcha de protesta en contra de este sistema. En Argentina está legalizado, forma parte, o sea, hay una nomenclatura dentro de la ley que se llama el concurrente, donde el concurrente es alguien que va a hacer la residencia junto con los residentes, pero con menor carga horaria, cuestión de que pueda trabajar fuera, tener sus ingresos así, pero no se le paga. Pero al final y hace 1 año más, o sea, en vez de una residencia de 4 años, hace 5, con menos carga horaria, o sea, la hace más ligera, pero por más tiempo, pero al final de esos 5 años recibe el título al igual que el residente. Y hubo una protesta que era muy graciosa, porque había muchos diciendo esto, o sea, es explotación, es mano de obra, ni siquiera barata, es gratis, o sea, no, la concurrencia debiera estar prohibida, pero al mismo tiempo, gente dentro de los médicos y de los chicos que querían hacer residencia decir no, porque si me quitan la oportunidad de ser concurrente, me quitan la única posibilidad que tengo yo de hacer la especialidad, así que está muy viciado en ese sentido, porque hay gente que se beneficia del sistema de concurrencia, de hacer una residencia más light, con menos carga horaria, aunque sea sin sueldo, salir a trabajar por fuera, que nosotros lo podemos hacer, porque siempre hay guardias donde te van a aceptar, por la falta por la necesidad de médicos, y tal vez
juntan más plata que la residencia en sí, no sé si me puedo explicar. Sí, La sí. residencia está tan mal que vos con hacer 4 o 5 guardias al mes ya superaste el sueldo de un residente, Sí. sin tener las exigencias de un residente. Entonces por eso te decía que tarde o temprano, en un momento, los puestos de residencia, si bien son muy competitivos en Argentina porque son pocos, creo que son mucho más que muchos países latinoamericanos, porque tenemos muchos chicos de Colombia que vienen a hacer la residencia a Argentina y de Perú. Yo tenía compañeros de todos, porque ellos prácticamente no tienen puestos, y si tienen no son pagos, me contaban. Y esto de que tal vez el médico argentino se dio cuenta que puede obtener la especialidad de otra forma. Y si no quiere trabajar en un hospital y simplemente se quiere anunciar como cardiólogo en un consultorio, la residencia no le es vital. Wow. Desgraciadamente está claro, porque puede hacerlo desde otra forma. Y algunos de los chicos que venían también del exterior, de Colombia, pagaban estos cursos de posgrado universitario para tener el título de cardiólogo de Argentina, que aparentemente en Colombia estaba bien visto, y volvían a Colombia anunciándose como especialistas. Pero porque en Colombia, por lo que ellos decían, obtener una residencia de especialista era prácticamente imposible. No era paga, no había puestos, y ellos tenían que pagarle al hospital para formarse. O sea que era el mismo concepto de curso de posgrado, pero sin ningún tipo de beneficio. Pues no, fíjate que en México, si a ti te aceptan sin pagarte, que eso ocurre realmente en la especialidad. En las troncales es raro, pero ocurre más en la especialidad. Tienes las mismas responsabilidades, los mismos horarios, las mismas guardias, lo mismo. Y entonces, insisto, es difícil porque, pues, ¿cómo vas a trabajar si tienes tanto trabajo en el hospital? Entonces, esto es una locura. O sea, básicamente ellos se apuntan para tener un programa de residencia más light y trabajan por fuera y acaban ganando más que el residente. Es una locura, de verdad. Bueno, y esto que decís nosotros tal vez lo que seguro, y yo, bueno, vine a hacer mis subespecialidades acá a Canadá, aparte de porque la formación era en un centro de renombre mundial, pero en Argentina, si una vez que terminás la subespecialidad de cardiólogo y querés hacer el fellow, ¿no? En hemodinamia, en ecocardio, ese tipo de carreras después de la especialidad de cardiología definitivamente no están pagadas. Ah, sí, igual en México. No te dan un sueldo, pero son de dedicación exclusiva, lo cual no tiene sentido, porque para esa altura ya cumpliste los 6 años de la carrera de medicina, más los 4 o 5 años de residencia, hace 11 años que te estás formando, estás por lo menos en tus 30, 32, probablemente quieras tener familia o mantenerla, pero tenés que aceptar un trabajo que no paga. Igual lo mismo, si quieres hacer, le decimos cursos de alta especialidad, que es, por ejemplo, hacer endoscopía o hacer CEPRES o en general son plazas que no son pagadas y pues que tienen muchísima carga de trabajo también y a veces duran más de un año, a veces duran 2 años o más. Sí, es más o menos lo mismo. Sí. Entonces... Y platícame un poco cuáles oportunidades hay de trabajo cuando acabas la residencia, porque por ejemplo en México puedes ir a medicina pública, hay muchos sistemas de medicina pública, el IMSS, el ISSSTE, Seguro Popular, que bueno, ahorita además ya cambió por nuestro nuevo presidente y nuevo sistema, o te puedes ir a hospitales privados, pero realmente en la medicina pública pues es muy difícil tener una plaza en México. Casi siempre compran, o bueno, le decimos compran, pero contratan a la gente que el mismo hospital formó, que ya te conocen, que es un poco más fácil, pero hay muy pocas plazas todo el tiempo. Y los hospitales, obviamente, que son de institutos nacionales de investigación y así nuevamente muy, muy pocas plazas. Entonces, casi siempre los médicos empiezan a tener su consultorio, se van a medicina privada, si tienen la suerte de quedarse en un hospital público, pues lo hacen. Pero incluso si se quedan en un hospital público, la paga como adscrito, pues realmente no es suficiente para pues casa, educación, seguros, etcétera. Y prácticamente la gran mayoría de los médicos que trabajan en medicina pública tienen que tener un trabajo en medicina privada también. ¿Cómo son las oportunidades de trabajo en Argentina? Te diría, es muy parecido. Cuando yo estaba allá, cuando terminé la residencia, tuve la suerte, y muchos teníamos, porque mi hospital se estaba expandiendo,
de quedarme como médico de planta en mi hospital. Entonces yo tenía un contrato salarial con mi hospital, que era del servicio social, no público, ni completamente privado, pero del servicio social, y fuera de eso trabajaba en el ambiente privado, en consultorios ambulatorios, donde atendía consultas de cardiología, hacía ecografías, hacía pruebas de estrés, y con esos dos ámbitos, pero en total trabajaba para tres o cuatro instituciones distintas. Wow. Por eso yo lograba juntar aproximadamente un sueldo de $2.000, en donde la menor parte era del hospital, pero el hospital era un sueldo fijo, con pensión, con seguro, con vacaciones. De hecho, me tuve que operar un hombro y no pude trabajar en 3 de estos lugares y dejé de ganar plata, porque eso es, por cada cosa que hacía yo ganaba plata. Y en el hospital sí tenía la cobertura de, si estaba lesionada, estaba cubierta por parte del seguro del hospital, ¿no? En el sentido que mi sueldo, o sea, tenía una licencia por enfermedad. Entonces, en general, la mayoría buscamos esto, donde vas a trabajar para un hospital, sea público o privado, donde tenés un salario y estás en lo que se llama relación de dependencia, con todo este tipo de protecciones, y después te mueves al ámbito privado de ambulatorios, privado o de aseguradoras, donde en realidad donde vas a obtener la mayor parte de tu ingreso. En el hospital está la parte académica, la parte de los casos difíciles, de internados, de trabajar con residentes, y en el ambulatorio son todos casos muy sencillos, pero que te daban un ingreso. Conseguir puestos no es fácil, como dije, yo tuve suerte, mi hospital casi siempre le ofreció oportunidades a los residentes que terminaban ahí, porque es un hospital que está en constante expansión y mucho dinamismo, muchos médicos que tal vez se habían quedado como médico de planta, finalmente se mudaron. Como te dije, que la gente del interior se viene a estudiar a Buenos Aires, hace la residencia, tal vez se queda un tiempo, pero después eventualmente se vuelven a sus provincias a trabajar como especialistas. Entonces, muchos de estos médicos que se habían formado en Buenos Aires finalmente retornan a las provincias y van dejando estos puestos en los hospitales. Hay un poco de eso, pasaba bastante en mi hospital. En los hospitales de mayor renombre, la movilización es mínima. Los médicos se aferran a sus cargos, en general, depende de donde estén, hasta pueden estar bien pagos, pero tienen un montón de recursos para investigación y es muy difícil conseguir un puesto ahí, aunque hayas sido formado por ese mismo centro. Entonces, y en cuanto a los hospitales públicos, similar, los sueldos son buenos, hay muchísima protección y un montón de beneficios por ser empleado del Estado, y nadie los renuncia. Si los cargas son de por vida, una vez que te contratan, no te pueden despedir, no. Entonces, es muy competitivo querer tener ese trabajo, y en general está reservado para la gente que hizo la formación ahí, en general. Oye, ¿y cómo es esto de que aceptan muchos extranjeros y esto? Por ejemplo, en México yo te diría que es raro ver a médicos extranjeros. Hay ocasionalmente, sobre todo en los hospitales muy grandes, o sea, en los institutos nacionales, en los hospitales como mejores del país. Ahí a veces tenemos, o a veces cuando vienen a hacer alguna especialidad como infecto, reuma, etcétera, pero no es algo tan común que haya médicos extranjeros. No, te voy a decir que en general, por lo menos para venir a hacer residencia, yo creo que si bien no hay muchos puestos de residencias, hay muchos más puestos de residencias en Argentina comparados con otros países de Latinoamérica. Entonces recibimos muchos médicos recibidos de Colombia, y otra vez digo, bastante de Colombia, bastante de Perú, de Bolivia, no de Chile, que vienen a hacer la residencia al país. De Brasil nos pasa que vienen a hacer la facultad, pero tal vez se vuelven a hacer la residencia o se vuelven a Brasil, no los ves tanto en la residencia. ¿Y de México, Micaela, conociste? De México no. No, por eso es como que tal vez, por ejemplo, y de Venezuela tampoco había, y ahora lo que sí recibimos después de que Venezuela empezó a tener toda la crisis político-económica que tiene, es que recibimos el aluvión de médicos ya formados de Venezuela, que emigró, lo debemos de haber recibido nosotros y otros países, donde es muy fácil conseguir la equivalencia y poder empezar a ejercer en Argentina. Hay muchísimos convenios con casi todos los países de Sudamérica. Entonces, Venezuela hasta lo tenía un poco más difícil, y ahora creo que hasta te hizo más fácil que ellos puedan venir, y muchos de los médicos venezolanos están tomando los puestos que tal vez los argentinos no estaban tomando en lugares más remotos.
por el tema de que el problema de Argentina es que estamos todos centralizados en Buenos Aires. Y entonces hay muchísimo más trabajo en las provincias que tal vez, o sea, yo siendo de Buenos Aires, para mí no tenía sentido moverme a una provincia a trabajar. A menos que ese puesto o ese cargo sea una cuestión de una oportunidad única. Pero no, la mayoría de las veces es muy bueno, tiene muy buen sueldo, el costo de vida es menor, pero estás en un lugar más remoto y lejos de tu familia, para mi caso. Si ya te mudaste lejos de tu familia desde Venezuela, de por sí era más fácil para ellos tomar este tipo de puestos que vienen con casa incluida. ¿A poco? El pueblo te contrata y te da una casa y vas a trabajar al hospital. Entonces, para esas situaciones venía bien. Y en cuanto a las residencias, compiten o sea, no sé, hay diferencias. Se consiguen un documento nacional de identidad, que es fácil de conseguir, compiten con los argentinos para el puesto de residencia. Si les fue bien en el examen, ingresan. En el examen y en la entrevista. Así que había muchos chicos que estaban como residentes, o sea, pagos. Muchos en lo que nosotros le decimos clínica médica, que es medicina interna, y después hacían la subespecialidad. Bueno, en México definitivamente es diferente porque sí ofertan cierto número de plazas para extranjeros, incluso para presentar el examen nacional a veces. Y dentro de los hospitales, pues realmente hay muy pocos, pero en general los extranjeros que hacen su especialidad en México, la gran mayoría de ellos no les pagan. Ellos tienen que pagar a la Universidad Nacional de México o del estado en el que están para poder estudiar ahí. Entonces, la gran mayoría no les pagan a los extranjeros en México. En Argentina, los que querían hacer la residencia tomaban el examen de residencia, y si no estaba esto que hicimos, de que si querían hacer el posgrado universitario, venían haciendo el posgrado universitario, lo pagaban, es cierto, pero también la misma opción que para el argentino, hacer el posgrado más guardias, les terminaba tal vez dando más plata para poder solventar un estilo de vida de haberse mudado a Argentina. Entonces muchos también optaban por eso, por anotarse en el hospital. Un ejemplo, el hospital universitario italiano es uno de los de mayor renombre en el país, ¿sí? Puntualmente para cardiología, ese y el hospital Favaloro, la Universidad Favaloro. Los dos ofrecen posgrados de cardiología, o sea que por 2 años haces el posgrado y te queda el título universitario de cardiólogo. La mayoría de los que aplicaban a este tipo de cursos eran extranjeros que venían a obtener el título de especialista, se mantenían con guardias de clínica médica, porque muchos hospitales, a la falta de médico, tomaban a alguien que esté dispuesto a hacer la guardia. Entonces estabas en una sala de clínica médica con el título de médico sin haber hecho una residencia, haciendo la guardia de la noche, o sea, viendo a la gente descompensada, creo que eso lo entendés, no es que estabas haciendo ahí como especialista en medicina interna, estabas de noche simplemente para ver las descompensaciones, y durante el día estaba el equipo especializado. Entonces hay muchos tipos de guardias donde vas a cubrir la noche, que es más sencilla o no tiene tanta cuestión académica, en hospitales donde tal vez no hay residentes, entonces, y los médicos de planta ya no hacen noche, entonces en algún hospital así vas y cubrís esa guardia. El sistema de ir a cubrir guardias es un gran negocio en Argentina y nos daba de comer a todos, la verdad es eso. Aún como médico de planta después, que te decía que estaba trabajando como planta de cardióloga en mi hospital, más cardióloga de ambulatorio en otros 4 centros, cada tanto tomaba guardias que me ofrecían, que me seguían ofreciendo, me las venían ofreciendo desde que era residente. Entonces centros, hospitales privados, muy elegantes, ofrecen guardias y se las quieren ofrecer a cardiólogos recibidos, y eran guardias muy bien pagas. Por ejemplo, era una guardia, aceptar hacer una guardia el día de Navidad o el día de Año Nuevo, se pagan el doble. Entonces con una guardia ya te pagabas un pasaje de avión. En realidad era eso, porque la guardia en sí podía pagar extremadamente bien. Oye, ¿y también pagan esas guardias en hospitales públicos? Porque, por ejemplo, en México se ofertan guardias en situaciones así, pero realmente en hospitales privados y a veces. O sea, en realidad en México los trabajos son como, te dan la base en hospitales públicos, te dan la base, tienes sus responsabilidades, pero no hay forma de que hagas guardias o te expandan el sueldo ni así, porque realmente quienes están haciendo las guardias y todo eso, pues son los residentes. Y en general en México
la gran mayoría de los hospitales tiene adscritos, pero el adscrito está en la mañana revisando, etcétera, y ya en la tarde, noche, en la mayoría de los hospitales están solamente los residentes. En los hospitales públicos están solamente los residentes. En la mayoría de los hospitales privados y obras sociales, generalmente el residente, yo nunca, en general siempre hay un cardiólogo de planta de guardia, porque es una unidad cerrada. En medicina interna no había médicos clínicos recibidos a la noche, estaban solo los residentes. Uh-huh. Las unidades cerradas, como la terapia intensiva en la unidad coronaria, en general solicitan que haya un cardiólogo de guardia. Entonces, si entras instituciones privadas, sin residentes, no les queda otra que salir a contratar guardias. Claro, claro. Tienen a gente de altísimo renombre que ve a los pacientes de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, pero después de las 3 de la tarde, quien se queda de guardia es o un cardiólogo que está trabajando en otro centro, un cardiólogo joven, como me pasaba a mí, o un residente en los últimos años de cardiología. Entonces teníamos mucho de esto, de que los centros privados sin residencia, que tenían unidades coronarias chiquititas y que tenían un grupo de cardiólogos excelentes durante el día, a la noche, quien se quedaba al no tener residentes era un residente de otro centro, sí, o... Eso también pasa en México. Sí. Y ahora con todo esto de la pandemia, creo que, no sé si ha pasado lo mismo en Argentina, pero pues realmente el sistema de salud en México está en boca, ¿no? Para empezar, porque claramente en México sí se sobrepasó por mucho un sistema de salud que de por sí ya estaba bastante lleno, que de por sí ya no se daba abasto. Con esto de la pandemia, entre las cosas que más se ha hablado es, uno, que nos quedamos con muchos médicos generales que nunca hacen ninguna especialidad. Dos, nosotros no tenemos tampoco medicina familiar, es decir, es difícil que un paciente tenga un médico de primer contacto que le haga medicina preventiva, que le vea las vacunas, que le empiece a abordar el nódulo tiroideo, que empiece a resolver. Generalmente tienen que ir a un hospital grande o tienen que buscar un especialista. Entonces, no tenemos un sistema como de médico de primer contacto que sea sólido, que sea universal y justo para todos, ¿no? Y sí, en términos generales, pues a México le hace falta muchísima inversión en el sistema de salud, y creo que ahorita con lo de la pandemia, pues hecho mucho más evidente. ¿Cómo es la inversión que hace Argentina en salud? Argentina, debo decir que invierte muchísimo en salud por la cuestión de cómo está fragmentado el sistema de salud. Hay mucha superposición entre cada una de las coberturas. Entonces, yo como persona física tenía la cobertura universal, que le corresponde a todo ser humano que está en el territorio argentino, independientemente de si seas argentino o no. No necesitas identificación para ser atendido en un hospital. O sea, solamente tenés que ser humano, no atienden animales, pero nada más. Después, yo estaba obligada por mi contrato a tener una seguridad social. Y podía elegir mandar ese ingreso de la seguridad social, mandar una parte a un seguro privado y aportar yo personalmente seguro privado. Entonces, por impuestos, por seguridad social, más por aporte propio, yo le estaba pagando los tres sistemas. Entonces, se dice que el ingreso en salud en Argentina es un 10% del Producto Bruto Interno. Es bastante, bastante alto. Es uno de los más altos de Latinoamérica, pero no es eficiente por esta cuestión de que hay superposiciones por todos lados. En cuanto a cómo afrontó la pandemia, por el tema de que hay estos tres sistemas de cobertura, creo que Argentina tiene un montón de hospitales pequeños por todos lados, de sus obras sociales, entonces la capacidad edilicia estaba, había que expandirla, y dado a que Argentina dictó a mediados de marzo, de forma bastante temprana, un aislamiento social y preventivo se llama, donde la gente se le pidió que se quedara en la casa. Si bien Argentina ahora está ahí llegando al número 10 en el mundo en cantidad de casos, para un país que tiene 45, 46 millones de habitantes nada más, le dio tiempo a expandir. Entonces, al momento creo que están algo así como el 66% de las unidades de terapia intensiva ocupadas, a pesar de que los casos siguen creciendo exponencialmente y están alrededor de 10.000 y 11.000 por día hoy. La mortalidad es muy baja, fue mucho más baja que acá en Canadá. Y la necesidad de terapia
es menor. Es imposible entender por qué pasó esto, por qué pasó así en Argentina y no en otros lados, solamente lo puedo adivinar. Hay gente que no pudo. Vos podés dictaminar una cuarentena y pedirle a la gente que se quede en su casa, pero no en un país donde no hay los recursos económicos para no trabajar. Entonces un montón de gente no pudo cumplir esta cuarentena y tuvo que salir a trabajar. Esa gente que tuvo que salir a trabajar es gente que es más joven. Entonces, si bien todo este grupo de gente se contagió, no aportó tanto a la mortalidad aún, tal vez está simplemente retrasada la curva. Y después, mucha gente en Argentina vive hacinada, entonces, aún con cuarentena, si tenés una casa donde viven 10 personas, al lado de otra casa con 15 personas, en lo que nosotros llamamos villas miserias, o barrios pobres, o barrios carenciados, que de por sí sanitariamente están muy carenciados, no hay cuarentena que te sirva, porque no es lo mismo que acá, o en Canadá, o en Nueva Zelanda, donde todo el mundo se aisló en una casa donde viven 2 o 3 personas. Entonces fue muy difícil, si bien las medidas estuvieron bien, no se pudo prevenir la cantidad de casos, parece que sí se previnieron los más graves, y el sistema de salud, debo decir, no está desbordado. Hay hospitales que están más desbordados que otros, pero en su totalidad llegaron a agregar suficientes camas como para que todavía se están pudiendo conseguir las camas de terapia intensiva, y eso también es otro factor de por qué la mortalidad no es tan alta, están alrededor del 2%. Está bastante bien. En México el problema que tuvimos es que hubo mucha resistencia a hacer pruebas diagnósticas suficientes. Entonces, en México el gran problema, la mezcla de salud con decisiones políticas económicas, igual que en muchos países. En nuestro caso, el problema es que como no se hicieron y no se hacen todavía pruebas suficientes diagnósticas, hay muchísimo subregistro, y nuestra mortalidad, creemos, está sobreestimada porque no se están diagnosticando casos muy leves, ¿no? De los sistemas de salud, pues mira, yo creo que esta pandemia, en el caso de México, todavía puso al frente la desigualdad económica que hay, ¿no? En hospitales privados, la mortalidad de COVID se reportó bajísima, o sea, pero bajísima, incluso abajo del 10% en algunos hospitales, en terapia intensiva y hospitalizaciones globales, mientras que en otros sistemas de salud públicos, que la verdad es que tienen muchas carencias, pues se reportó hasta arriba del 40%, arriba del 80% en terapia intensiva. Entonces, el pronóstico de COVID en México ha sido muy dispar, dependiendo de en dónde se atienden, en qué ciudades están. Hay muchos hospitales que, por ejemplo, se han construido, pero no tienen médicos, o que están a medio camino, y que realmente hacen falta. Muchas veces en el caso de México han dicho, hay ventiladores y vienen más camas de terapia intensiva, pero ¿dónde está el recurso humano? ¿Dónde están el número de intensivistas para realmente operar esos ventiladores, ¿no? Bueno, en Argentina lo mismo, yo por lo menos no he visto, y estuve buscando, o sea, le estuve atrás a los datos, no he visto que hayan publicado datos por sector, o por tipo de cobertura de cuál es tu mortalidad. O sea, no estamos ni siquiera en ese nivel. Argentina es históricamente muy mala para recabar datos sobre su propio funcionamiento. Y no lo va a querer hacer tampoco porque nadie va a querer evidenciar esto. O poca gente lo va a querer hacer. En cuanto a la formación del personal de salud, lo mismo. O sea, yo te puedo decir que en la mayoría de los hospitales académicos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos hay un intensivista que puede formar a otras 2 personas, que no te va a pasar en el interior del país. Clásicamente, ya hace mucho, no hay intensivistas. Los puestos de residencia para medicina intensiva siempre quedaban sin llenarse. O sea, ya es una especialidad que de por sí nadie la está optando. Wow. Sí. Tengo uno de mis mejores amigos es intensivista, y pasaba eso, donde es muy difícil porque es toda una opción de estilo de vida, que hay gente que entraba en general estaban decidiendo no optar por esto. Y sí, y esto de decir, de empezar a improvisar, tengo todos estos ventiladores y amplié la cantidad de camas, pero nadie sabe pronar. ¿Sí? Y en entonces un día entran cardiólogos. Bueno, todos mis cardiólogos están ahora trabajando en áreas, todos mis compañeros cardiólogos están trabajando en área COVID, y tuvieron que, y es fácil porque tienen al intensivista en el mismo hospital que ya está formado, un intensivista de excelencia en el mismo hospital. Entonces, si no sabes qué hacer, solamente tienes que llamar a alguien que está un piso para arriba.
pero en otros hospitales nadie está formado acerca de cómo tratar a un paciente pronado. Estoy seguro que estas diferencias en cuanto al nivel académico de cada centro están, solamente que nadie las está mirando. Ya. Oye, ¿y cómo es, por ejemplo, en México lo que pasa también, hablando un poco de mujeres en medicina y de doctoras, es que hay generaciones que incluso la mitad son mujeres, por ejemplo, en medicina interna, o más de la mitad a veces, ¿no? Pero tenemos pocas mujeres que realmente acaban siendo jefas de servicio, directoras, coordinadoras de enseñanza. ¿Cómo es en Argentina? ¿Sí hay puestos, sí hay mujeres en puestos de toma de decisiones frecuentemente? O en tu caso, por ejemplo, tuviste mentoras, mujeres cardiólogas que fueran, que dictaran un poco la pauta para ti. No. Claramente yo empecé la residencia cuando ya se empezaba a notar esta transición donde pasábamos que para ciertas especialidades que eran clásicamente masculinas ya empezaban a ser invadidos los pobres varones por mujeres, que hasta el 50% o 70%. De la Facultad de Medicina se reciben aproximadamente 70 o 60% son mujeres en Argentina. Para el varón, la medicina ya no es redituable, entonces dejó de ser una carrera ¡Wow! del mismo nivel apreciable porque no da dinero. Entonces es mejor hacer ingeniería o otra cosa. ¡Wow! Entonces, la medicina, que ya parece ser una carrera más de beneficencia, como uno decidía ser maestro, cae más en un rol femenino, desgraciadamente, cuando uno adjudica qué rol cumple cada género. Estoy siendo extremadamente irónica. Yo sí vi esa transición donde pasamos de tal vez ser 50% de mujeres a ser mayoría de mujeres, o mantenerte en un 50% dentro de cardiología, que es tradicionalmente masculina. Cirugía continuó siendo bastante masculina, lo mismo que traumatología. El resto de las especialidades, te voy a decir que hoy en día están prácticamente dominadas por mujeres. O sea, un 60%, 65%, sí, porque se reciben más mujeres que hombres. Aún así, todavía no estamos, todo ese grupo grande de mujeres todavía no llegó a la etapa donde podría estar aplicando a cargos de liderazgo. Se ven algunas cuestiones. Mi mejor amiga tuvo la oportunidad o sea, le ofrecieron a ella ser la coordinadora de unidad coronaria. Es un puesto de dirigencia que hasta ahora nunca lo había tenido una mujer, hasta que ella lo tuvo. Realmente jefes de servicio, mujeres, muy pocas. No es que no sucede, hay casos brillantes. Hubo una presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología que hacía hemodinamia, o sea, ámbitos increíblemente masculinos. Hay excepciones, pero es lo que decimos, es excepciones, no es ni siquiera un 50 y 50. Todos mis jefes de servicio eran varones y mis residentes superiores eran, excepto 2 chicas, todos eran varones. Yo creo que esto va a cambiar, no por una cuestión de aceptación cultural, sino por gravedad, por el hecho de que no pueden evitar que en algún momento solamente van a poder elegir de entre mujeres. ¡Qué barbaridad! Me sorprende muchísimo que digas que pocos hombres ya estudian medicina. O se reciben de medicina. O se reciben de medicina. O sea, estudian, pero creo que hace poco la proporción de mujeres que se reciben está cerca del 70%. La misma proporción se sostiene en las residencias, pero cae terriblemente lo que es las jefaturas de servicio. Las jefaturas de servicio les corresponden a los varones, excepto en servicios tradicionalmente femeninos, como pediatría y obstetricia y ginecología. Pero están aumentando por esto, por el simple hecho de que ya somos mayoría. En algún momento solamente van a poder elegir mujeres. ¡Qué barbaridad! Oye, Micaela, pues creo que ha sido una plática bastante buena. Creo que de las conclusiones que podemos aterrizar es que Latinoamérica se comporta muy similar, ¿no? Por nuestras mismas limitaciones. Creo que es chistoso ver cómo al final somos seres humanos y es muy parecido, pues, todas las carencias que tenemos y también las fortalezas, ¿no? Y ahora, tú que lograste, que ya no estás en Argentina y que viniste, por ejemplo, aquí a Canadá, ¿tú sentiste alguna diferencia con tu nivel de medicina, de cardiología, de medicina interna comparado con Norteamérica, como es el caso de Canadá? ¿Tú sentiste que sí había una diferencia en la formación como latinoamericana? Sí, en mi caso, pero
tal vez se pueda aplicar más a mi formación específica de residente. O sea, yo siempre fui muy dedicada y leí mucho, pero claramente se nota el nivel de incentivo que tienen acá y con quién se rodean. Está claro que, bueno, vos sabés, nosotras no es que vinimos a cualquier lugar de Norteamérica, sino que vinimos a una de las mejores universidades del mundo. Entonces, todos los profesores son gente excepcional y los residentes reciben una exposición que les deja muy poco margen para no ser excelentes. O sea, y con mis colegas que estaban haciendo la especialidad conmigo, notaba eso, que tenían una formación en cuestiones generales y en algunas cuestiones particulares en las cuales yo no fui expuesta. Ellos apuntaban más fino, iban más fino. Yo tal vez tengo mejor formación en lo que es la práctica del día a día. Yo ya había trabajado médico de planta y tengo muchas más horas clínicas que ellos encima, por el hecho de que hacemos muchos más guardias y muy, muy tempranamente se nos larga a trabajar de profesional en la medicina sin supervisión. Entonces, el hecho de tener que tomar decisiones sin tener la red de seguridad de un médico de planta, yo ya estaba acostumbrada a ese rol. Y es en ese sentido, en cuanto a cómo manejar el estrés o la carga del día a día o la viveza clínica, ¿no? Con pocos recursos. Es decir, bueno, esto es esto, lo otro. El ojo clínico de haber visto un montón de casos, viene más tal vez por ese lado. Pero en cuanto a formación académica y a la exposición a tecnologías de primer mundo, me ganaban porque ellos siempre tuvieron resonancias magnéticas, siempre tuvieron tomografías, están en un centro donde se ven cardiopatías congénitas que se derivan de todo el país. Entonces, esa exposición a esos conocimientos con profesores idóneos los deja mejor formados en estas cuestiones. Pero no tal vez en el ejercicio, no en el día a día, en el decir, bueno, tengo que ver un paciente y lo tengo que ver, tomar decisiones, no, en ese sentido no. Ok, pues muchas gracias. De verdad te lo agradezco, Micaela, tu tiempo y el ser tan clara y el presentarnos pues un poco de lo que tú viviste en Argentina. Si quisieras darles un último mensaje a las personas que nos están viendo. No, bueno, otra vez gracias a vos, gracias por esta oportunidad. Espero haber sido clara, a veces hablo un poco rápido. Y sí, sorprende un poco, la verdad es que yo tenía la sensación de que tal vez en México, te conozco vos, conozco otros médicos de México que conocí acá y los veo a todos excelentemente formados, así que tengo idealizada la formación en México, por lo menos los chicos que conocí están todos muy bien formados, pero ya veo por qué, porque también es extremadamente competitivo y hay que pelear mucho para ganarse la residencia. En Argentina creo que hay menos pelea y por eso puedes encontrar distintos niveles de excelencia dentro de las profesiones, hay de todo. Y bueno, espero que esto haya servido para quien esté interesado en algún momento aplicar a ir a Argentina, visitar, hacer su residencia, saber que hay oportunidades, que hay distintas oportunidades, y que como todo sistema es viciado, y que particularmente en salud en Latinoamérica desgraciadamente estamos tenemos una desventaja con respecto, creo, al resto del mundo, que viene mucho de decisiones políticas. Son los gobiernos quienes deciden cómo favorecen o no a sus profesionales de salud. Sí, así es. Así es. Pues muchas gracias, Micaela. Gracias de nuevo y nos vemos. Chao.